Hola, hola. Buenas tardes. Por favor, la gente de Zoom, ¿podría confirmar si se escucha bien? Yo doy la bienvenida a todos nomás, se pregunta por si se me escucha bien y la presentación la hace Macarena. Así que si querés sentarte tranqui. Yo, sí, vamos a pasar los micrófonos. Bueno, dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al quinto módulo y el final de este curso de litigio. Le agradecemos a todos por haber llegado hasta acá. Vamos a tener, quedan 2 clases más. Así que bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a dar lugar a la presentación oficial de este panel. Buenas tardes a todos. Bueno, les agradezco la presencia. Hoy vamos a dar inicio a el módulo final de este curso bueno, que todos los años se realiza. Este año que fue en conjunto con la Comisión de Jóvenes Abogados. Este módulo, bueno, como ya saben, es el módulo de Derecho Penal y Procesal Penal y va a constar de 4 charlas. En el día de hoy, los temas a tratar son las primeras 72 horas, audiencia imputativa y audiencia de medidas cautelares. Contamos con la presencia de 2 fiscales y una abogada defensora particular que les van a estar contando desde el lado de la fiscalía cómo ellos van trabajando y desde el lado de la defensa cómo actúa un defensor. Yo voy a hacer las presentaciones de los expositores y les pido que escuchemos todo y guárdense las preguntas para que al final directamente se hagan todas y no cortemos las exposiciones. Tenemos al doctor Roberto Apuyán, él es fiscal, eh, es egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, especialista en Derecho Penal y en Derecho Administrativo por la UNL. Tiene antecedentes laborales en el Poder Judicial desde 1996, si no corregime, Roberto, y después estuvo en Fiscalía de Estado y en el ejercicio de la profesión liberal hasta el año 2013. Desde diciembre del 2013 entró a la Fiscalía, al MPA, en el ejercicio obviamente del cargo y se mantiene ahí desde ese momento. A su vez ha tenido experiencia docente en varias cátedras de la carrera
de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que tiene la sede en Rafaela, en la Cátedra de Filosofía de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, en seminario, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal. Bueno, estas sí las tiene todavía, ¿no es cierto? Seguís dando clases en la Católica. Y tiene además diversos antecedentes científicos y en investigación con distintos temas. No vamos a estar leyéndolos todos porque tiene un currículum bastante amplio. El doctor Matías Palut, hoy fiscal, estuvo mucho tiempo trabajando con el doctor Apuyán. Matías es egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy está como fiscal adjunto en la Oficina de Temáticas Especiales de la Fiscalía Regional 1. Tiene especialización en magistratura judicial en la Católica de Rosario y, bueno, obviamente lleva diversos cursos tanto en el Ministerio Público de la Acusación como en el Servicio Público de la Defensa en su momento y en el Centro de Capacitación del Poder Judicial. Y por último, contamos con la presencia de la doctora Eugenia Marianela Campillay, ahí dije bien el nombre, pues la había bautizado, es abogada litigante del foro y además, obviamente, integrante del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del colegio. Pues este módulo, en todas las clases va a haber siempre presencia de abogados litigantes en el foro penal, del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal porque lo hicimos en concordancia con ellos. Así que siempre va a haber gente, digamos, que están relacionadas al instituto. Siempre va a haber un integrante mínimo. Así que bueno, vamos a dar inicio. Roberto, es tuyo. Roberto necesita apoyar sus machetes, así que él se va a parar. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Agradezco la invitación. Eh, Entre los antecedentes, uno de estos es que tan prestigioso colegio me haya invitado por segunda vez, no sé si en un acto de racionalidad o de inimputabilidad, pero bueno, ya tuve la oportunidad el año pasado de participar en estos eventos. Vamos a hablar de sistema cautelar. Pero me voy a permitir, sobre todo cuando estaba preparando la charla, ya hace tiempo que en realidad el mundo viene sufriendo el tema de el imperio de la fuerza por sobre la ley y la razón. Y esto que quizás lo sorprenda, como empiezo la charla, creo que tiene relación a lo que en una última oportunidad vamos a ver la cautelar. De por qué algunos requisitos de las cautelares. ¿Eh? Porque estos requisitos están eh, referidos principalmente a una manda constitucional, el principio republicano de gobierno, establecido ya en la Constitución de 1853, en su artículo 1. Dicho principio, entre algunos de sus efectos inmediatos, es que los actos estatales, para ser legítimos, deben ser racionales. La razón es la que hace a la legitimidad del acto racional. La ley penal, su sanción, su aplicación es un acto estatal. Y su aplicación implica una sanción. En este acto estatal intervienen los tres poderes del Estado. El poder legislativo, definiendo el tipo penal, circunscribe una parte del ilícito del mundo jurídico, del mundo antijurídico, y decide que esa parte
va a constituir un delito y que ese delito va a tener una sanción, con la particularidad de que esa sanción al aplicarse va a afectar derechos y libertades fundamentales del ciudadano que hacen a su desarrollo en la sociedad. La libertad ambulatoria, el patrimonio, el ejercicio de determinados derechos, el electoral, del trabajo, etc. El Poder Ejecutivo, en su promulgación de esa ley penal, en su reglamentación en algunos casos, y por último el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, quien va a aplicar la ley penal al caso concreto. Por lo tanto, esta exigencia constitucional de la racionalidad en el ámbito de la actividad estatal se profundiza o se lleva a mayor rigor más extremo cuando hablamos de la dinámica del sistema penal, de la aplicación del derecho penal. Ahora bien, ¿cómo el Estado construye esta respuesta punitiva de manera racional para que sea legítima? Allí me voy a remitir a las enseñanzas del maestro Creus, que nos enseñó que el derecho penal debía estudiarse, o mejor dicho, para aprender de cómo se construye esta racionalidad del derecho penal a través de la teoría de la ley, la teoría del delito y la teoría de la sanción. Ustedes sabrán que en el ámbito penal, la teoría de la ley penal presenta particularidades de aplicación e interpretación ajenas a otros ámbitos del derecho. Hablamos de la irretroactividad de la ley penal, en la interpretación, la ausencia de laguna del derecho, la prohibición de la analogía. Si nos vamos a la teoría del delito, vemos que el objeto del derecho penal o el delito se define como aquella acción típica, antijurídica y culpable. O sea, hay un concepto analítico del delito. Y le exigirá al intérprete que para que un hecho sea delito, debe haber una acción. Esa acción deberá ser un acto humano. Ya desde ese momento se está descartando otra manifestación del hombre como son los pensamientos. Esa acción además deberá ser antijurídica, o sea, deberá estar encuadrada previamente en una norma que previamente la sancionó a ese hecho como un delito. Pero además le exigirá al Estado para aplicar la ley penal que además de que esa acción sea típica, sea antijurídica, o sea contraria al derecho. Deberá probarse, por lo tanto, que no concurre una causa de justificación. Pero con eso no bastará para aplicar la ley penal, sino que además será necesario que el autor de ese hecho se haya podido motivar por la norma. Y vamos a estar hablando en términos de culpabilidad. Pero en esta construcción racional de la respuesta punitiva no termina allí. También abarca el ámbito de la sanción. Ahí vamos a tener que el Poder Legislativo circunscribe al Poder Judicial, estableciendo de antemano el elenco de las sanciones penales y los montos de estas sanciones. Y no solo eso, establece para quien va a aplicar la ley penal en el caso concreto, las pautas para la individualización concreta de la pena en el caso concreto. Este camino de la respuesta racional no termina allí, porque esta verificación de los extremos que exigen las tres teorías de la ley, del delito y de la sanción, no pueden verificarse en cualquier ámbito, sino que deben verificarse en un ámbito establecido constitucionalmente, que es el debido proceso dentro de un proceso penal. Allí será el ámbito donde se va a manifestar la legitimidad de esa respuesta penal. Y como todos sabemos, desde los inicios de la jurisprudencia del máximo Tribunal Nacional, ha establecido que el debido proceso sí o sí debe respetar instancias ineludibles de postulación, de defensa, el derecho a probar y alegar sobre esa prueba y finalmente a una decisión judicial imparcial y racional.
Esta cuestión de la racionalidad se manifiesta en el ámbito cautelar. Si nos vamos al Código Procesal Penal, puntualmente a la Ley 12734, tenemos en los artículos 200, a partir de los artículos 205 y siguientes, los presupuestos procesales. Allí el legislador establece 3 presupuestos: apariencia de responsabilidad, existencia de peligro frente a la demora del despacho cautelar y proporcionalidad entre la medida cautelar y objeto de cautela. Todo ello, todos estos requisitos en tributo a esta racionalidad que debe sustentar el sistema penal, la dinámica del sistema penal. En cuanto al primer requisito, apariencia de responsabilidad, obviamente que no voy a entrar al análisis literal de cada norma por el tiempo de exposición, pero sí me interesaría 2 o 3 ideas puntuales de cada requisito. En cuanto a la apariencia de responsabilidad, en la discusión cautelar, este requisito exige probar la probabilidad positiva de la existencia del hecho en cuanto a las circunstancias fácticas y típicas. Y asimismo, con ese mismo ámbito de probabilidad, acredita la intervención punible del imputado, ya sea como autor, partícipe e instigador. Teniendo en cuenta este primer requisito, surge implícitamente la importancia que tiene la atribución delictiva, sobre todo del actor penal, cuando concreta esa atribución en la audiencia imputativa. Allí debe tener especial cuidado las circunstancias fácticas de atribución y las circunstancias fácticas que hacen a los elementos del tipo del delito, el delito en cuestión. Y ese cuidado lo debe tener la contraparte, a analizar y controlar en un primer momento la atribución, y ese control debe servir también para la discusión en la audiencia cautelar en el ámbito de la apariencia de responsabilidad. El segundo requisito se refiere a la existencia del peligro frente a la demora del despacho cautelar. Esto, en resumidas cuentas, implica que el peligro inmora debe tener cierta entidad para frustrar la investigación o el cumplimiento de la pena en expectativa. Este segundo requisito debe ser analizado de acuerdo a las circunstancias del caso y de acuerdo también al tipo cautelar que se pretende aplicar. No es lo mismo el peligro inmora que debe analizar el fiscal al momento de ordenar una orden de detención que el peligro inmora que debe analizar el juez al momento de decidir por una prisión preventiva. Ejemplo, que no ha sucedido con el doctor Palud. Puede suceder que en los momentos iniciales del proceso sea necesario una orden de detención, que con el transcurrir del tiempo o se deje sin efecto o no se persiga una prisión preventiva, en tanto que ha bajado el peligro procesal. Tercer requisito, proporcionalidad entre la medida cautelar y el objeto de cautela. Allí, los actores del sistema, cuando digo los actores del sistema no refiero al fiscal, sino a la defensa y obviamente al juez, van a tener que evaluar si la injerencia de los intereses individuales guarda relación razonable y proporcional con la importancia del interés estatal que se trata de resguardar. Y vuelvo al ejemplo anterior.
en los primeros estadios de la investigación puede ser proporcional y razonable una medida cautelar de privación de la libertad que quizás en el plazo de detención baje y allí no sea necesario. Y más de una vez, desde esta fiscalía, se ha dispuesto una orden de detención que luego se transforma en una orden de libertad antes de ir a una audiencia imputativa. Porque, de acuerdo a lo que pasó luego de la detención, baja considerablemente el peligro procesal. Respecto al sistema cautelar, el legislador santafesino ha establecido dos tipos de coerción, la personal y la real. ¿Cuáles son las características generales de este sistema establecido por el legislador santafesino? La primera cuestión que me gustaría dejar presente es que es un sistema cautelar progresivo, sobre todo en el ámbito de la coerción real. Va de menor a mayor. Si ustedes ven la injerencia en las libertades del ciudadano, es de menor a mayor. Si vemos lo que implica una presentación espontánea, una citación, un arresto, una aprehensión, una detención y finalmente una prisión preventiva. Es decir, el rigor cautelar, reitero, es de menos a más. También es interesante tener en cuenta que en el sistema cautelar hay una relación entre el grado de conocimiento del proceso y las coerciones personales. Y allí vamos a ver que para una imputación necesitamos poder exigirle un grado de conocimiento de sospecha, mientras que la cautelar transitamos en el ámbito de la probabilidad, y ya que es distinto al exigido en la sentencia, que tiene un carácter de certeza. Esto está relacionado también con algo que es esencial en la razonabilidad de la dinámica del sistema. La prueba. Acreditar. ¿Está? Siempre estamos obligados a acreditar en todo el desarrollo del proceso. El Estado está obligado a acreditar. Ahora bien, esta exigencia de la actividad de demostración también tiene distintos niveles o grados, de acuerdo a que hablemos de una cautelar o de que esa actividad probatoria tenga como norte una sentencia condenatoria. Estos niveles también se presentan en algunos principios procesales. Por ejemplo, el indubio pro reo. No es la misma intensidad del indubio pro reo en el ámbito cautelar que para la decisión de una sentencia condenatoria. Con estos elementos pretendemos con el doctor Palú dar un pantallazo de lo macro en cuanto a la exigencia de que la dinámica del sistema penal transite por la racionalidad y cómo esa exigencia se traduce en los principios generales. Ahora, el amigo va a seguir con cada una de las cautelares, sobre todo de la coerción personal, Matías. Y después terminaré, si el tiempo me lo permite, con algunas cuestiones de la prisión preventiva. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Primero que nada, agradecer a los organizadores y a Macarena, que es un honor tener por segundo año consecutivo y un honor estar acá, quien fue mi jefe y ahora un colega, y también a estar al lado de Eugenia, que es una gran profesional. Bueno, a mí me toca hablar de las primeras horas iniciales de un detenido. Al principio decía el flyer 72 horas, pero son 96 horas. Es decir, se reformó en abril del año pasado y esas 72 horas pasaron a ser 96 horas. ¿Para qué? Bueno, ya ahora voy a mencionar para qué. Todo lo que vamos a tratar acá, ¿me escuchan bien? Todo lo que vamos a tratar acá, lo que tenga que ver con imputación, detención, medidas cautelares,
tienen sus inicios en una aprehensión. Yo voy a hablar de los casos de los delitos cometidos en flagrancia, la intervención del fiscal en este tipo de hechos. ¿Qué es la aprehensión? Bueno, ¿qué es y quién lo realiza? ¿Y quién está facultado y a su vez obligado a realizarlo? La aprehensión es la retención inmediata de una persona por una autoridad competente, es decir, en este caso, personal policial o un ciudadano. ¿Cuándo aprenden una persona, el personal policial? Bueno, el artículo 212 del Código Procesal establece que pueden aprender a una persona, deben aprender a una persona que está cometiendo un delito en flagrancia. Acá hay un término que es flagrancia, que aparece en el artículo 212, que si bien el Código Procesal no lo conceptúa, sí establece los supuestos que dan lugar a la aprehensión, que son los supuestos de flagrancia. ¿Qué es un hecho cometido en flagrancia? Bueno, es, en pocas palabras, una persona que está intentando cometer un delito, que lo está cometiendo o después de cometido. Luego de sucesivas reformas que ha sufrido el Código Procesal, han incorporado otros supuestos de flagrancia que están enumerados en el artículo 213 y son taxativos, o sea, no hay más que eso. Y es muy claro. Tiene que ver la incorporación posterior a través de una reforma de los hechos en flagrancias, es cuando una persona está intentando cometer, cuando lo comete o en momentos posteriores, y también cuando la persona fuera perseguida, o sea, momentos posteriores es indicado por una víctima como autor o partícipe de un delito, cuando cuando tuviera objetos o exhibiera rastros que hiciesen presumir que esta persona fue partícipe o autor de un delito, y cuando aparece en un registro audiovisual inmediatamente después de haber cometido un delito. Esto tiene que ver con en una cámara de vigilancia y demás. Luego también, por último, es cuando una persona se fuga de un establecimiento penitenciario o de un lugar de detención. Bueno, estos son los hechos en flagrancia que dan lugar a que el personal policial aprenda a una persona. Es muy importante la aprehensión porque aquí empiezan a correr ciertos plazos que tienen que ver con derechos del imputado y con una obligación por parte del fiscal que tienen que realizar en estos plazos. Luego del hecho de que el personal policial aprende a una persona en estas condiciones, se lo debe comunicar de manera inmediata al fiscal. Y es el fiscal que tiene dos posibilidades acá para decidir. Una es, o otorga la libertad conforme al artículo 218 del Código Procesal. Esto no quiere decir que la causa se cierra, no quiere decir que se archiva o se desestima, sino precisamente que el imputado, o en este caso el presunto responsable, porque todavía no fue imputado, va a transitar el proceso en estado de libertad, que es la regla, o ordena la detención. En este caso, ordena la detención, perdón. ¿Por qué? Porque considera que tiene reunida un montón de evidencias para poder llevarlo delante de un juez e imputar. ¿Y por qué? Sobre ese hecho hay una pena privativa de la libertad que considera el fiscal que le considera y también existe un peligro procesal. ¿Qué plazos tiene el fiscal para llevar a la audiencia imputativa desde el momento de la aprehensión? Bueno, son 96 horas. Es decir, desde el momento de aprehensión que una persona se encuentra privado de su libertad, son 96 horas que el fiscal debe llevarlo delante del juez, es decir, 4 días para imputar y atribuirle el hecho delictivo. Pueden ser prorrogables otras 96 horas más a pedido fundado del juez. Es decir, 4 días y se pueden prorrogar otros 4 días más. En delitos complejos que tienen que ver con criminalidad organizada, con multiplicidad de hechos delictivos o también con multiplicidad de actores, es decir, de imputados, pueden ser de 15 días prorrogables otros 15 días más. Pero no, es muy excepcional y es de carácter muy restrictivo esas cuestiones. Acá quiero hacer una aclaración para ustedes, que algunos se van a dedicar al derecho penal, otros no. Es muy importante que ustedes, en estos casos, cuando se encuentre una persona detenida, que vayan los familiares a hablar con ustedes para que ustedes se entrevisten con esta persona y lo designen a ustedes como abogado de la defensa de estas personas, que ustedes tomen contacto con el fiscal a los fines de tener acceso a las actuaciones, porque es muy importante saber con qué evidencias cuenta el fiscal y llegar así, de esa manera, preparados a una audiencia. Es mejor llegar con información previa, no solo para esta, sino para cualquier audiencia de cualquier fuero.
y también para quizás charlar alguna posibilidad de alguna salida alternativa, es decir, alguna probation, algún abreviado. Así que esto es un consejo. Bueno, de los plazos ya hablamos. Luego el fiscal va a solicitar la audiencia imputativa delante del juez. Este tipo de audiencia es muy importante porque es el primer acto procesal donde el imputado va a poder ejercer su derecho de defensa, obviamente asistido con el defensor particular o el defensor público en el caso que lo tengan. ¿Qué es la audiencia imputativa? Bueno, el fiscal ahí, en esa audiencia, le va a hacer conocer el hecho, le va a atribuir el hecho en el cual recopiló evidencias, le va a hacer conocer la calificación jurídico-penal, que es provisoria de ese hecho, es decir, el delito, el artículo del Código Penal, y a su vez las evidencias que cuenta el fiscal y que dieron lugar a ese hecho atribuido. Luego de la imputativa, como mencionó acá el colega, tiene dos posibilidades también el fiscal. A ver, él, según la gravedad del hecho, la particularidad y también las penas que se manejan, el fiscal puede solicitar lo que es una medida cautelar o quizás una medida cautelar no privativa de la libertad, es decir, la enumerada en el artículo 19, y cautelar de esa manera, o entender que cautela de esa manera o se mitigan los peligros procesales de las alternativas a la prisión preventiva y recupera la libertad el detenido con el hecho imputado y debe cumplir ciertas obligaciones en el transcurso de lo que es el proceso hasta que culmine. Así que bueno, no quiero pisarlo en relación a las medidas cautelares, pero bueno, hasta ahí sería lo que es la audiencia imputativa. Sí. Gracias. Prisión preventiva. ¿Cómo trasladamos lo macro, la exigencia y la racionalidad, a la práctica respecto a la prisión preventiva? Respecto a las cuestiones generales, prisión preventiva, a pesar de que desde la opinión pública se pone como que la vedette del sistema penal, como todos sabemos, la prisión preventiva es el último recurso procesal que tiene el Estado. Por lo tanto, consecuentemente, es la última opción que va a tener el Estado en orden a asegurar los fines procesales. Y de allí, ¿qué cuestión práctica podemos tomar? Lo que nos adelantó Matías. Tanto sean defensores o sean representantes de la parte querellante. En esos primeros estadios, tener un contacto directo con lo que se está investigando. Desde el punto de vista de la defensa del imputado, más que para ir a cuestionar si la apariencia o no del delito, mi consejo es ver si podemos coadyuvar como defensores a bajar esos peligros procesales. En un primer momento para convencerlo al fiscal, y si lo convencemos al fiscal va a ser mucho más fácil, porque con un acuerdo en los términos, artículo 13 o 19, ya no me acuerdo, 19, tenemos el 99% de que el juez, en una audiencia cautelar, va a disponer la libertad bajo medidas alternativas. Y en caso de que encuentren a un fiscal duro como el doctor Palú, que niega cualquier acuerdo, pueden ir a discutirlo a un juez que previamente se le ofreció al fiscal medidas alternativas. Pero esas medidas alternativas deben ser eficaces. Y otra vez juega en cuenta, empieza a jugar la racionalidad. Deben proponerse medidas razonables. ¿Ok? ¿Está? Pues si a mí estamos en un caso de violencia de género, me están pidiendo una medida alternativa, impedimento de contacto, y me ofrece que el imputado va a ir a vivir al lado de la víctima, no es muy racional entender que ese peligro procesal va a bajar. Ahora, si estamos en un caso de violencia de género, ya van a ver por qué insisto con el tema de violencia de género, donde en la circunstancia del caso me
me dan la pauta de que es el primero o la segunda vez que sucede un acto de agresión física, algunas cuestiones de vulnerabilidades no se manifiestan, y el imputado ofrece irse a vivir a otra ciudad, a otra provincia, bueno, allí ya baja considerablemente ese riesgo procesal respecto a la víctima en términos de entorpecimiento probatorio. A pedido de parte. Es fundamental que la prisión preventiva no puede dictarse de oficio, sino a pedido de parte. Y fíjense que digo a pedido de parte, lo cual incluye, en caso de que esté constituido, la parte querellante. Dentro de la racionalidad, su respuesta, su pronunciamiento positivo de un encarzamiento cautelar debe considerar acreditados, o sea, el bloque acusado, hablo de bloque acusado en caso querellante, deberá acreditar todos los requisitos que hacen a la viabilidad de la prisión preventiva. Si falta uno, no va la prisión preventiva. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, apariencia de responsabilidad, artículo 220, inciso 1. Allí, bueno, me remito a que expliqué en los presupuestos generales, donde es necesario acreditar la probable intervención punible del imputado en el hecho atribuido tanto en cuanto a circunstancias fácticas y jurídicas respecto a un consejo práctico. No olviden esto, hay que acreditar las circunstancias fácticas y jurídicas. Cuando hablo jurídica, las cuestiones típicas, las cuestiones que hacen a los elementos del tipo objetivo. Segunda cuestión, se debe acreditar una prognosis de pena de ejecución efectiva. O sea, que en caso de condena, en el caso que se está investigando, es probable que se disponga la ejecución efectiva. Aquí, desde el punto de vista de la Fiscalía, o por lo menos yo trabajaba en eso, la regla es la ejecutividad y la excepción es la condicionalidad. En este aspecto hay una importante cuestión. Si existe una resolución judicial que se pronuncie por la condicionalidad de la eventual pena, esa resolución debe abarcar el análisis de todos los requisitos del artículo 26. Esta es una reforma que creo que fue en el 2018 que se estableció esto. Esto fue un tirón de oreja a los operadores del sistema. ¿Qué pasaba? Cuando empezó a implementarse el nuevo sistema, cuando llegamos a analizar este segundo requisito, lo único que, y esto sí me voy a pelear con los jueces, lo único que analizaban los jueces es si tenía condena o no, y si el delito investigado tenía como mínimo una pena de 3 años. Entonces, hablando en criollo, nos sacaban para el campo diciendo, como da la posibilidad de un tren condicional, no hay pronóstico de pena ejecutiva, sin analizar todos los otros requisitos que establece el artículo 26. Ustedes sabrán que el artículo 26 del Código Penal no solo establece como requisito el tema del monto de la pena posible de condena, sino que establece otros requisitos que deben acreditarse. Nunca se analizaban. ¿Y qué pasaba? Pasaba que en los primeros años íbamos como una mujer golpeada, la cara en un mapa, pero era un delito de lesiones, a lo sumo agravado por el vínculo. Quedaba la posibilidad, si hablamos solo de pena, de una condicional. Pero no se discutía la naturaleza del hecho, que establece el artículo 26, no se discutía la peligrosidad. No es que no se discutía, no eran atendidos en los primeros momentos por la magistratura estas circunstancias del artículo 26. Entonces vino el tirón de oreja del Poder Legislativo y estableció que a los efectos de la validez de una resolución en ese sentido, si no están analizados todos los
todos los requisitos del artículo 26, es inválida. En la prognosis de pena de ejecución efectiva debe haber una actividad del que propone una actividad y una argumentación probatoria. ¿Está? Máxime si se va a analizar en los términos del artículo 26. ¿Qué quiero decir con esto? Puede surgir que con el informe de los antecedentes penales el imputado no tenga un antecedente penal que le pueda impedir una pena de ejecución condicional. Pero el artículo 26, como aclaré, habla de peligrosidad, naturaleza del hecho. Bueno, se deberá acreditar que esas situaciones no permiten la excepcionalidad de la ejecución condicional. Y allí entra en cuenta, ahí, en la cuestión práctica, podemos mencionar los casos de violencia de género, donde de la Fiscalía se puede argumentar, como anticipé, que no concurren las hipótesis del artículo 26, valorando la personalidad moral del imputado, su actitud posterior del delito. Se debe acordar, Matías, ha sucedido varias veces que al imputado lo aprenden en flagrancia, y vocifera ante la policía y ante los vecinos: yo conozco al juez, tanto, yo conozco a los fiscales, en 2 horas salgo de acá, y ya van a ver, y demás. Obviamente que no conoce a nadie, y demás. Pero esto es una manifestación de refractariedad a la ley. Que el titular de la acción pública o el querellante debe estar atento a esas declaraciones. Y el defensor debe estar atento para ver cómo contrarrestamos a este bocón que tengo que defender y convencer al fiscal: mirá, es un bocón. Bueno, tráeme algo para cómo vos me vas a acreditar que va a acatar las normas alternativas a la prisión preventiva. Contexto de violencia de género. La pena no da para una ejecución efectiva, el mínimo, y no tiene antecedentes. Pero el contexto de violencia de género, entiendo yo que puede entrar en lo que el artículo 26 habla de la naturaleza del delito. Si en ese contexto de violencia de género tenemos una víctima que, además del golpe, refiere sucesivamente intimidaciones, hostigamientos previos a la agresión, o además de la conducta ilícita concreta, surgen otros tipos de conducta del imputado, como comportamiento de un sujeto controlador que somete a su pareja, trato denigrante constantemente. Estas son todas situaciones que permiten acreditar, por lo menos en ese estado inicial del proceso o en esa discusión cautelar, que la personalidad moral del imputado puede afectar los fines procesales del entorpecimiento probatorio y quizás del peligro de fuga. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede afectar el entorpecimiento probatorio? Esta era la gran discusión cuando empezamos con la violencia de género. El entorpecimiento probatorio se manifiesta porque la víctima después va a tener que ir a un juicio para declarar libre de toda perturbación. La que se puede acreditar que no va a suceder de manera probable por estas actitudes previas y posteriores del imputado, previa y posterior al delito del imputado. Respecto a esto, voy a dar un consejo, pero no sé si me conviene. Vamos a la imputativa con un detenido por violencia de género. Me ha pasado con un montón de defensores que lo primero que me vienen y me dicen: tengo la retractación de la víctima. Dale, le digo, llévala a audiencia. La retractación de la víctima, desde mi punto de vista, y algunos jueces también lo sostienen, es el primer síntoma de este círculo de violencia, en el cual
y de vulnerabilidad que se encuentra la víctima. Yo he tenido casos donde la víctima se retracta y tiene 2 pelotas así negras en la cara. No me retracto, me levanté y me caí. O sea, todas las manifestaciones de una víctima vulnerable. Me retracto. Muy bien, señora. Usted se retracta. Muy bien. ¿Cuántos hijos tiene, señora? 4. ¿Qué edad tienen? 2, 4, 6, 8. ¿Bien con usted? Sí. Ajá. ¿Y cómo lo mantiene? Y el imputado, el que me da el sostén económico. Cuestión cautelar, ¿qué elementos llevamos que creemos que nos pueden beneficiar? Sobre todo cuando esos parten desde la víctima. Me ha sucedido, contraparte, que empiezan a criticar a la víctima. Menosprecian a la víctima porque denuncia un hecho de violencia de género. O sea, las víctimas vulnerables, en la mayoría de los casos, probado estadísticamente, cuando llegan a ingresar su caso al sistema penal es porque ya han sufrido todo un proceso de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la llave que abre en el ámbito de la racionalidad la prisión preventiva? Los peligros procesales, que son 2: fuga y entorpecimiento probatorio. No voy a entrar a analizar la hipótesis que establece el legislador, porque son muy concretas y bastante claras. Pero voy a insistir con esto de que ambos peligros procesales deben surgir de las circunstancias concretas del caso. ¿Qué significa esto? Que así como dije que el mínimo de la pena permite una pena incondicional, porque no tiene antecedente el imputado, desde el ámbito de la racionalidad se puede afirmar que, a pesar de que el imputado tiene una condena, en la circunstancia concreta del caso, no se da un peligro de entorpecimiento que habilite la prisión preventiva. Una cuestión importante al respecto, dentro de los peligros procesales, y para terminar, es la cuestión que no ha sucedido mucho en la Fiscalía. Cuando la conducta ilícita del imputado está motivada por adicciones o problemas de salud o de índole similar. ¿No ha sucedido que la madre, la abuela, la pareja, viene a pedir que detengamos al imputado? Yo lo amo, doy la vida por él, pero ya no puedo vivir. Porque si no tiene droga, empieza a romper las cosas, me empieza a pegar y demás. Y el problema del imputado es que no quiere dirigir. Es probable que el imputado tenga los mismos sentimientos hacia esa persona que víctima. Y a veces se da la gravedad que esa conducta violenta se dirige a la víctima y en el medio hay un menor. Y cuando, permítame la expresión, se le suelta la cadena al imputado, no distingue menor, mayor y demás, y en el medio se lleva todo por delante. Estas conductas ilícitas motivadas por acción y demás pueden
sustentar legítimamente una prisión preventiva. En los estadios iniciales del proceso, hasta que, paralelamente, el imputado transite instancias terapéuticas y permitan una mejora de esa salud en cuanto a la adicción o a la salud mental y baje el peligro procesal. Recién hablábamos, el norte de este evento son las cuestiones prácticas y en el ámbito del sistema cautelar. Y hoy, cuando empecé mi alocución, hablaba que el mundo gira en torno a la fuerza sobre la ley, la fuerza sobre la razón. Al punto tal que en las ciencias políticas actualmente se insiste con el término del electorado emocional, para referirse a esos votantes que votan por sentimiento, coyuntura, crisis, y no racionalizan su voto. Pues bien, esta licencia que se da a la sociedad, para elegir su representante, el sistema penal no se lo puede dar. El sistema penal no puede actuar por emociones. No puede haber políticas criminales ni operadores del sistema penal que conduzcan la dinámica del proceso a través de emociones, a través de situaciones coyunturales. No puede resignar la dinámica del sistema penal la exigencia constitucional de la racionalidad. Y esta exigencia constitucional de la racionalidad no solo se debe aplicar en el ámbito de la condena, sino también durante todo el transcurso del proceso y obviamente, para terminar, en lo que estamos estudiando, que es el sistema cautelar. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Bueno, Juanma, ¿complico todo si me paro? Perfecto. Bueno, me voy a poner un cronómetro. Sí, no me voy de hora. Bueno, yo lo que intenté hacer es quizás una cuestión más práctica de las primeras, como ya aclararon mis colegas, fiscales, flamantes fiscales, de las primeras 96 horas. Cuando llega un cliente, cuando tenemos que ir a la comisaría, números de contacto, dónde mandar email y más o menos ubicarnos un poco. Bueno, lo que importante, estamos como base que estamos en la provincia de Santa Fe y con delitos provinciales. Puede pasar, como ya sabemos, que sean delitos no solo de drogas, transportes, sino lo que es trata de personas, que aunque parezca muy lejano, hemos tenido casos puntuales en la ciudad de Santa Fe donde quizás podemos hablar más de cuestiones laborales en negro, pero bueno, son casos que se dan. En esta charla me va a estar ayudando mi colega Agus Carnavale para poder pasar el Power. Agus, si me puedes ayudar pasándome. Regla, antes de salir corriendo a la comisaría. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el pasaporte. El carnet del Colegio de Abogados es nuestro pasaporte para ingresar. Comisaría, Las Flores, Coronda. Para ingresar a todos esos lugares nos van a pedir, no la foto, el carnet físico. Nos van a pedir, nos van a anotar lo que es nuestra matrícula. Otra cuestión muy importante son la cuestión de honorarios. Si bien tenemos una ley de honorarios, está todo hecho para el sistema anterior. Regular honorarios judicialmente en el ámbito penal es muy complicado. Llegar a un apremio, mucho más. No solo porque generalmente las personas que son nuestros clientes no tienen ingresos en blanco o bienes a su nombre, sino por la regulación. Creo que he hecho como mucho 2 apremios en toda mi carrera por cuestiones penales. Por lo tanto, la recomendación es, más allá del pago o no, acordemos cuál va a ser nuestros honorarios, hasta dónde llegan los honorarios y cómo va a ser el pago antes de empezar a trabajar, porque después nadie nos va a pagar. Y segundo, anótense si quieren, yo igual después le paso este Power si lo tienen, el número de trámites y libertades, que va a ser un número fundamental para poder tener información del detenido, en qué comisaría está,
en qué condición está y demás datos. Sí. Hoy justo estábamos hablando con Maca, dato importante, gracias Maca por aclararlo. Mensajito de texto a Trámites y Libertades. Hoy la doctora Olivera no se estaba pudiendo comunicar. Yo le aclaré que el estado de WhatsApp decía mensajes de WhatsApp, no llamadas. Así que por mensaje se pudo comunicar. Y si no, yéndote al mismo lugar, ahí te atienden re bien. Sí, pasa también que a veces llegan, generalmente quien nos contrata no es el defendido, sino la familia, obviamente porque no tiene celular, al no ser que justo por X razón tenga nuestro teléfono a mano y nos llamen. Pero generalmente es la familia. Puede ser que la familia sepa en qué comisaría está, pero muchas veces la familia no sabe en qué comisaría está. Por lo tanto, pedimos los datos, nombre completo, DNI, llamamos a Trámites y Libertades y más o menos le decimos qué día fue, a qué hora fue, y de ahí nos van a dar los datos que necesitamos para poder empezar a trabajar. Cuando aterrizamos en la comisaría, cuando llegamos a la comisaría, esto generalmente no pasa de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas, te pasa un domingo cuando estás comiendo un asado, un sábado a la noche, un viernes a la tarde. Entonces, esto es muy importante y estar preparados para básicamente salir corriendo. Primero, identificar al fiscal. ¿Cómo podemos saber eso? Bien, a veces la familia lo sabe, las pocas, otras veces nos pueden informar en la comisaría, otras veces en Trámites y Libertades. Por eso es importante, tenemos agendado, mandamos un mensajito y preguntamos. Después, designación firmada. La designación, o sea, nosotros pasamos a ser formalmente a abogados defensores de nuestro cliente cuando tenemos una designación firmada por el cliente, certificada, que ya vamos a ver cómo es, y también aceptada por nosotros. Hasta tanto esto no sea así, no somos legalmente o formalmente defensores de nuestro cliente. ¿Qué implica? Seguramente si vos no tenés esto, el fiscal no puede sentarse con vos a negociar porque no estás básicamente representando a nadie. ¿Me pesás la designación? Traje una designación modelo, no tiene grandes particularidades, pero para que la vean. Básicamente ahí tenemos el nombre de la persona, DNI, el quiz de la causa. Si querés bajar, yo ahí aparezco con el doctor Búsico. Recomendación, si ustedes suelen trabajar con algún colega como se hacen en los poderes civiles, que por ahí o no traen el mismo estudio o lo suelen suplantar uno por otro, pónganlo. ¿Por qué? Porque no llegan con los tiempos, tienen varias audiencias el mismo día. Si bien después te pueden designar de manera oral, yo generalmente lo hago porque es lo más práctico y sé que si me pasa algo, el colega me puede cubrir. Y yo, por una cuestión de practicidad, en el mismo escrito, hago firmar. Primero me designa como abogado del cliente y luego yo lo acepto. Y abajo va la firma del cliente, la firma de nosotros dos, y acá no está certificado. Los poderes deberían sí o sí, perdón, poderes no, las designaciones deberían estar firmadas. Esto significa que va el sello de la comisaría, la firma y la fecha. ¿Por qué les aclaro? Muchas veces me toca que le tengo que yo explicar al policía cómo certificarlo, porque es algo que no suelen hacer. La realidad es que gracias a Dios, por lo menos OJK Santa Fe, es algo que suele entender que no se hace, igual te toma la designación y en todo caso en la audiencia lo vuelve a rectificar el cliente. Volvemos al PDF. Con esto, una vez firmado por nuestro cliente y por nosotros, lo presentamos por email al fiscal y a OGJ. OGJ sería la Oficina de Gestión Judicial, que sería como la parte de tribunales que va a rondar en toda esta área penal. Ahí también acompañé el email de OGJ. Si me ayudas con el mapa de fiscales, también aprovecho para contarles y mostrarles. Primero, les comento que como esto es minuto a minuto en lo penal, solemos trabajar mucho con lo que son los números de los fiscales, los números oficiales de los fiscales, pero lamentablemente la realidad es que en Santa Fe no están publicados oficialmente. Si bien a través de nuestros colegas vamos teniendo los números, yo les traje para mostrarles la alternativa, son los emails oficiales de todos los fiscales. Si vamos a la página del EPA o ponemos en Google
mapa de fiscales MPA, vamos a encontrarnos con esto. Si vamos a Fiscalía Regional 1, nos encontramos con toda esta grilla, donde nos contan las diferentes fiscalías, con los emails, los domicilios, y después, por ejemplo, poneme AU de sexuales. Unidad. Sexuales. Pone cualquiera. Pone la primera. Pone, por ejemplo, la doctora Moset Ferro. Y ahí te va a aparecer la doctora Moset Ferro, el email y el número de teléfono. Si nosotros mandamos la designación por email, ya estamos adelantando mucho en lo que es este trabajo. Los doctores no lo dijeron, pero ellos, cuando trabajamos con un turnero en la parte de penal, cuando están de turno, los fiscales no duermen por muchos días y básicamente reciben llamados o los hechos de toda la ciudad, delictivos y ciudades cercanas. Imagínense, es un teléfono que explota y son demasiados hechos. ¿Para qué les digo esto? Debemos tener en cuenta a la hora de trabajar es que muchas veces se cuentan con pocos recursos humanos y también pocos recursos en horas y materiales. Entonces, seamos lógicos cuando trabajemos. Muchas veces nos va a pasar que nosotros podemos llegar a tener un video de una cámara de seguridad, un relato, una foto, una publicación, un mensaje que puede llegar a cambiar toda la teoría del caso que el fiscal esté investigando. Y puede ser que muchas veces al fiscal no le llegue. Por eso nosotros comuniquémonos, pasémosle esa información, tratemos de hablar y llegar en lo posible a un acuerdo. Volvemos. Pasamos uno para atrás. Ahí está. Importante. Cuando viene la familia del cliente, también les puedo hablar de que está incomunicado, que no pueden hablar porque está incomunicado. Importante, puede estar incomunicado para familia o terceros, nunca para el defensor. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar libremente y a solas con nuestro cliente, lo cual nos tenemos por ahí que limitar a poder hablar. Y las solas por ahí queda medio grande. ¿Por qué? Generalmente está en una comisaría donde son 50, en un lugar así, no hay personal para sacarlo, tenés que hablar cómo podés con tu cliente. Y otro dato importante, los detenidos varones pueden ir a muchas comisarías de la ciudad o pueblos cercanos. Todas las mujeres van a lo que es Trámites y Libertades Mujeres, que queda en la calle Balcarce y Lavalle, en la esquina, al lado de la tercera. Gracias. Muchas gracias. Si me ayudas, ahí estamos. Segundo paso, diagnóstico de la prisión, diagnóstico de la privación de libertad. Lo primero que queremos saber es si nuestro cliente está aprendido o detenido. De esto ya nos ayudó mucho la explicación de los doctores en saber cuándo estamos hablando de una aprehensión y cuándo de una detención. Puede ser que en las primeras 24 horas a 48 horas el fiscal se entera de que esta persona está en la comisaría, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando la policía lo aprende por un supuesto hecho, debe dar de manera inmediata conocimiento a la fiscalía. Ese de inmediato no son 10 minutos, no es media hora, son bastantes horas, y luego de eso además tenemos que ver si tiene antecedentes, cómo fue el hecho, que lleguen las actas, que se manden por email. Suele durar bastante tiempo, pero bueno. Y una vez que el fiscal determina, recién está la orden de detención. Como dice ahí, la detención la ordena el fiscal. ¿Y qué se tiene que dar? Cuando el fiscal ordena esta detención, hay un delito que es privado con pena de prisión y hay un riesgo de entorpecimiento probatorio. El fiscal deja a la persona detenida porque la va a llevar a una audiencia imputativa posteriormente. Como ya dijo el colega, la duración es máximo de 96 horas, el cual puede ser prorrogado por otras 96, y en algunos casos, cuando estamos hablando de muchas personas o lo que se considera crimen organizado, puede ser 15 más 15. Entrevista con el cliente, lo que hablaba el doctor Palut. Acá es muy importante y acá es que generalmente le pifiamos.
hay que tomarse el tiempo de hablar con el cliente. ¿Por qué? Tenemos que preguntarle cuál es su versión de los hechos, qué él considera que es lo que pasó, qué hacía, dónde, qué hacías ahora, por qué piensan. Él dice, no, es mentira. ¿Por qué pensás que mienten? ¿Qué pasó? Contame. ¿Hay testigos? Decime los nombres de los testigos. ¿Tenés evidencia digital? Mensajes, en redes, fotos. Muchas veces suele haber cámaras de seguridad que tiene el mismo cliente o vecinos, o me ha pasado, misma secuencia, un lado grabado de victimarios y otro lado grabado dentro de la casa de mi cliente. Y mostrándole al fiscal, a las horas entendió cómo decía los hechos y le otorgó la libertad. Acá, dato, hablamos de evidencia y no de prueba durante el proceso penal, porque la prueba se produce durante el juicio. Entonces, de todo lo que hablemos con anterioridad, vamos a estar hablando de evidencia. Arraigo. Vamos a preguntarle al cliente, ¿tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene enfermedades? Y todo eso es importante ir preguntándole cómo lo demostramos. Usted me dice que es changarín, pero que factura tanto. Usted me dice que trabaja en blanco, que trabaja desde hace 10 años. Bueno, ¿quién le puede dar su recibo de sueldo? ¿Dónde puede encontrar información? Usted me dice que es un enfermo que necesita controles cada 2 meses. ¿Quién es tu médico? ¿A dónde vas? Busquemos cómo vamos a poder acreditar todo lo que decimos. Dato importante. Antecedentes. ¿Tenemos? Puede ser que me ha pasado muchas veces que venimos todo genial, se va por una salida con alternativas, y cuando llega el antecedente penal, tenía una pena de cumplimiento de ejecución, pena de 2 años, 1 año, pero eso es la realidad que complica todo. Y mejor si lo sabemos antes y no es una sorpresa. Advertencia sobre el silencio. Es importante que cada vez que el cliente vaya a declarar, nos tomemos el trabajo de preguntarle qué quiere decir y cómo. Y es importante ver cuándo lo decimos. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener una audiencia imputativa y luego quizás una audiencia de prisión preventiva. Puede ser que no se dé el mismo día y con el mismo juez. Ahora, si yo le hago declarar una audiencia imputativa frente a un juez que no va a decidir nada, es al cohete. Vamos a hacerlo cuando esté frente al juez que va a decidir su libertad o no. Pero bueno, estas son todas cuestiones estratégicas, pero son tips que está bueno tener en cuenta para en ese momento poder pensar y analizar qué es lo que hacemos. Audiencia imputativa, importante. Es una audiencia informativa, no es un juicio. Y acá es donde la fiscalía muestra cuál es su teoría del caso, qué es lo que dice que nuestro cliente dice. Acá lo que se da es, se presenta el hecho, que ya vamos a ver una audiencia imputativa, la calificación legal y la evidencia. Au, ¿querés mostrarme una imputativa? Esta es una audiencia imputativa, bueno, está el quiz, los datos del imputado. Todos estos datos después son importantes, porque si nosotros decimos que vivía en calle La Pampa y acá dice calle Sarmiento, y vamos a estar quizás en problemas. Datos, nombre, apodo, documento, nombres. Después la descripción del hecho, lo más detallado posible. Después, importante, la calificación legal, que eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta para hablar de la posible pena en expectativa. ¿Qué delito dice el fiscal que cometió? ¿Bajo qué calificación jurídica? Y en base a eso es lo que nosotros vamos a poder sacar esa posible pena en expectativa para decir, señor juez, es menor de 3 años, pero el doctor Palut igual dice que no, o es mayor de 3 años y vamos a estar en otra situación. Y los fundamentos por los cuales se presenta esta imputativa. Los derechos del imputado, pero igual se le suelen ya dar a conocer antes cuando está detenido. Si volvemos, ese papelito que le mostré, esa imputativa, una vez que se hace en audiencia, siempre se queda una copia, así que no hace falta que se pongan a tomar nota ahí, ni nada de eso. Otra cuestión importante, es a partir de la audiencia imputativa, es que nosotros tenemos
legal acceso o formal acceso al legajo de investigación. Puede ser que a veces el fiscal nos da antes el legajo de investigación para apurar un poco la cuestión, pero formalmente podríamos tener acceso o derecho a él una vez que se realiza la audiencia imputativa. De la audiencia imputativa, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que nuestro cliente, y acordemos con nosotros, alternativas no privativas de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que acordemos que cambie su domicilio, que vaya a firmar una vez por semana al MPA, que fije algún tipo de garantía, medidas que lo hagan estar dentro del proceso y no entorpecerlo, pero que no es estando detenido. Para el dictado de la prisión preventiva, el fiscal debe tener estas tres cosas en conjunto. Los elementos de convicción, que es lo que ya hablamos, la pena de expectativa y el riesgo procesal. La verdad es que sí, tenemos elementos que nos hagan cambiar la teoría del caso de la fiscalía, como te hablo, videos, estos testigos que son claves. Generalmente no llegamos a una audiencia de prisión preventiva, en la mayoría de los casos, porque el fiscal ya, al dar cuenta de esos videos, de esos testigos, etcétera, ya nos da alternativas no privativas de libertad o sale en libertad sin llegar a este punto. Pero hay casos en los que nosotros consideramos que son tan fuertes que consideramos que es importante que el juez tome razón de ellos y que decida. Pero si no, en la mayoría de los casos lo que yo recomiendo es que vayamos más al tercer punto, al riesgo procesal, al entorpecimiento probatorio y el peligro de fuga, y tratemos de justificar y convencer al juez de por qué con otros tipos de medidas esto se puede sanear y que nuestro cliente transite el proceso estando en libertad. ¿Me pasas a vos? Bueno, en base a las tres estrategias de defensa para ya discutir la prisión preventiva, podemos discutir, como le dije, los hechos, mostrar evidencia que contradiga la teoría del caso de la fiscalía, videos, mensajes, testigos. Importante, esta evidencia, como ya digo, si nosotros la tenemos, no la guardemos, mostrémosla al fiscal. Además, acá no podemos utilizar pruebas sorpresa. Todo lo que nosotros vayamos a utilizar, una foto, un testigo, un video, sí o sí tiene que estar en el legajo fiscal. No podemos llegar a una audiencia con un testigo sorpresa sin que la otra parte sepa. Nosotros en el ámbito penal no tenemos un expediente, lo que tenemos es un legajo de investigación en fiscalía y una carpeta judicial en OGJ, que en la carpeta judicial lo que van a encontrar es audiencia imputativa, actas de audiencia, etc. Atacar el entorpecimiento probatorio. Acreditar que tu cliente no va a inferir, argumentar por qué no va a inferir, porque no tiene contacto con la víctima, porque se va a mudar, proponer una mudanza. Con esto quiero que seamos también, primero, creativos para proponer medidas y lógicos. Como decía muy claro el doctor Palut, vienen con una persona con el ojo en compota y dicen que se arrepintió o que no pasó lo que dijo. Seamos lógicos, si a vos como juez viene esta mujer con el ojo en compota y se arrepiente porque se cayó, le pasó algo, ¿qué vas a hacer? Seamos lógicos. O sea, no traigamos al proceso cosas que si nosotros estamos de ese lado tampoco le haríamos la libertad. Y también seamos, si se quiere, creativos, propongamos. No es lo mismo vivir en la misma ciudad que la víctima que proponer mudar el domicilio o que esté a muchas cuadras de lejanía. Midamos el domicilio que nosotros vamos a fijar ahora, el nuevo domicilio. ¿A cuántos kilómetros queda, o temporalmente, a cuánto queda del domicilio de la víctima? No es lo mismo vivir a 3 cuadras de la víctima que vivir lejos y al lado de una comisaría. Otras prohibiciones hasta que hemos hecho con el doctor es la prohibición de ingresar a redes sociales, de tener internet y demás. Seamos creativos en esa cuestión
y siempre demos que no sea preventiva sí o libertad. Demos alternativas. Propongámosles al juez que el juez pueda decidir con cuál de ellas podría protegerse el proceso sin llegar a la detención, a la prisión preventiva. Atacar el peligro de fuga. Volvemos a lo mismo. Tiene trabajo estable, demostrémoslo. Tiene hijos, tiene domicilio fijo. El empleador lo va a seguir tomando. Por ahí nos pasa que hay clientes que sabemos que lamentablemente después de 96 horas pierden el trabajo. No es lo mismo saber que un empleador les va a mantener el trabajo y que eso lo puede dar por escrito. Bueno, la táctica. Siempre favorecer las alternativas menos gravosas y que nunca la discusión sea sí o no. Tenemos alternativas. Por último, podemos ir al acta que estaba en la carpeta antes de pasar a la lista de tips. Esto es un acta de OGJ, que es la misma que las actas civiles. Lo importante acá es que están todos los datos y abajo de todo, en esta justo no, pero si estamos hablando de una prisión preventiva y alternativas, ejemplo, cambio de domicilio, si hay una fianza, cómo se da, todo eso se plasma en esta acta. Les digo porque me suele pasar que no controlo y por ahí se escriben mal, y después cuando tienen que ir a cumplir esas alternativas, tiene que ir a firmar, tiene que prestar fianza, nos encontramos que es solucionable, pero es un garrón, perdemos tiempo, tenemos que ir a buscar el video, ver si realmente el juez dijo eso, dijo otra cosa. Una vez que termine la audiencia, tomémonos los segundos, controlar si están bien los datos, que lo que resolvió el juez y las alternativas que resolvió son las alternativas que dice el acta, así nos evitamos una pérdida de tiempo por ahí innecesaria. Si volvemos... Bueno, para finalizar le puse entonces una guía de tips. Entonces, lo primero, antes y llegada a la comisaría, credencial en mano, honorarios acordados, designación firmada y enviada a OGJ y a Fiscalía, y anotar exactamente la hora de la aprehensión. Igual, chicos, esto aparece en el acta de la aprehensión, pero es importante saberlo y tenerlo en cuenta para después controlar esas 96 horas o, en caso, ejemplo de una prórroga de prisión preventiva, el poder saber cuándo vence. Fase 2, entrevista. Entrevista privada garantizada. Como ya dijimos, muchas veces no se da, pero tengamos esa entrevista previa. Extraer la versión, lista de testigos, arraigos del cliente. Recomendar el silencio inicial. También muchas veces hacemos, no de psicólogo, pero de calmar al cliente con lo que quiere manifestar, con lo que la familia quiere manifestar. Volviendo a lo que decía el doctor, muchas veces luego de la detención llega un familiar mandándole mensajes a la víctima, o llega un familiar o el imputado diciendo, yo soy amigo de... No es el momento para ser amigos de nadie, porque yo lo que siempre explico a mis clientes es, nadie va a poner en juego su carrera por vos. Y además, si nosotros estamos diciendo que no hay entorpecimiento probatorio, lo estás creando. Entonces, ese momento de explicarle, calmarlos, explicarle que se tiene que quedar lo más sereno posible. Muchas veces en las cuestiones de género nos encontramos con personas queriendo justificar cosas horribles. Es el momento de decirle, señor, mejor no declare, cállese, y así podemos trabajar mejor y en paz, porque si no, todas esas cuestiones, en vez de ayudar van a entorpecer todo nuestro laburo. Así que, tomémonos el tiempo, hablemos con la persona. Si consideramos que no están preparados para hablar, mejor que guarde silencio. Las audiencias, siempre escuchar la imputación, como dije, es una audiencia informativa, no podemos empezar a debatir en ese momento. Pedir el legajo. Otra cuestión que no les dije es, dentro de las 96 horas, en principio se tendría que hacer la audiencia imputativa y de prisión preventiva. Puede ser que lleguemos a la audiencia imputativa y que tengamos que discutir la prisión preventiva y que no tuvimos acceso a estudiar el legajo. Entonces tenemos que evaluar, ¿hacemos la prisión preventiva en ese momento o pedimos unos días más de prórroga para poder estudiar? Porque a la vez eso significa que nuestro cliente va a estar detenido 2 o 3 días más.
pero es algo que tenemos que evaluar y también poder explicarle a nuestro cliente. Y en las audiencias mostrarle evidencia favorable al fiscal previamente. La defensa en la prisión preventiva, presentar prueba documental de arraigo. Mientras mejor podemos documentar todo el arraigo, mejor que haya de más y no de menos, o ponerlo a disposición, como son las cuestiones médicas, por ejemplo. Proponer siempre medidas alternativas a la prisión preventiva y si pasan estas 96 horas, que no suele pasar, pero si pasan estas 96 horas sin que se haya dado la audiencia de prisión imputativa, podemos solicitar el habeas corpus, que está regulado en el artículo 370 de nuestro código. Con eso finalizo la charla. Después voy a poner a disposición el PDF. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar por las dudas, a ver si hay dudas o cuestiones que quieran consultarles, yo voy a hacer un aporte acá a la doctora, que estuvo espectacular, la verdad, un detalle genial. Cuando habla del tema de mostrar la evidencia, no nos olvidemos que este sistema, el nuevo, el sistema acusatorio, fue implementado en el año 2014. Y lamentablemente, como todo sistema que empieza, digamos, a avanzar y que se empieza a implementar, empieza a tener vicios. Y hubo un momento, nosotros con Eugenia más o menos creo que empezamos a litigar las dos más o menos a la misma altura, en donde había muchos vicios por parte tanto de algunos fiscales, que no son los doctores que están acá, otros fiscales, incluso de defensores, era como que todo había que ocultarlo. Por eso está muy buena la aclaración que hizo Eugenia, nosotros acá no tenemos nada que ocultar. Nosotros mostramos la evidencia que tenemos, hablamos de nuestra teoría del caso y vamos a discutirla y vamos a controvertirla. Pero esto creo que nosotros venimos siempre como aclarando y lo van a escuchar incluso en los próximos profesionales que trabajen y demás, porque pasaba que el fiscal se escondía las cosas, no mostraba todo, pasaba que la defensa trabajaba de la misma manera, entonces parecía que estaban en un tire y un afloje entre ellos en vez de estar litigando, que es lo que corresponde, o en el sistema adversarial, que es nos oponemos a través de la evidencia, nos oponemos a través de lo que se tiene que plantear en las audiencias y de plantear las cuestiones donde corresponde y de la manera que corresponde. Esto no es un ring ni es una pelea personal, pero está muy bueno que lo haya aclarado. Y personalmente yo siempre, en todas las charlas en las cuales, ya sea que participe como disertante o que la organice, como en este caso, siempre les recomiendo estudien. Ser abogado penalista no es ir, sentarse delante de una audiencia, decir 4 pavadas y arreglar un abreviado. Eso es algo que lamentablemente sucede mucho. Hay que prepararse. Litigar no es fácil, no es para todo el mundo, pero no es física cuántica, como lo dice mi gran maestro Martín Sabelli, que es a quien yo sigo. Yo pertenezco a la red de defensores penales de Latinoamérica y es importante que sepan que todo se puede aprender. Nada es difícil, pero hay que estudiar y hay que capacitarse. Entonces, en ese plano, como defensores, tenemos que entender que así como está el legajo fiscal, que es la investigación que hace la Fiscalía, así como está carpeta judicial en OGJ, que tiene todas las audiencias, que tiene todas las actas, que tiene todo lo que se va avanzando en tribunales delante de un juez, los defensores tenemos que tener nuestro propio legajo fiscal, nuestro propio legajo de la defensa, que está de toda la investigación que hacemos, de hablar con los testigos, de buscar estudios médicos, de toda esa información que nosotros, obviamente, la tenemos que compartir con el fiscal previo a poder plantearla en una audiencia, forma parte de nuestro propio legajo. Es importante que se derriben ese mito de que la defensa tiene que ser solamente una defensa técnica y pasiva. En el sistema penal que tenemos hoy, si bien la carga probatoria está en cabeza de la Fiscalía, la defensa tiene que ser una defensa eficaz y tiene que ser una defensa activa. Hay que investigar, hay que sacar, no llegamos al nivel de Estados Unidos, donde tienen el equipo de investigadores, vieron que en las películas sale mi investigador
Estuvo averiguando, no, eso no existe acá. Lamentablemente todavía dependemos de los fiscales, o sea, nosotros tenemos que pedirle, necesito la cámara de seguridad, doctor, por favor, ¿puede solicitarla? Y él la tiene que solicitar, porque si vamos nosotros como defensor, yo soy la defensora de Juan, necesito la cámara de seguridad del 911, nos miran y se nos ríen en la cara, pero tenemos que sí o sí pasar obviamente por la fiscalía, pero debemos hacerlo. Y es la única manera que tenemos de garantizar el derecho de defensa de nuestros clientes. Lamento mucho no haber podido escuchar, me llamaron y tuve que salir, pero los conozco porque ya son amigos de la casa y ya los hemos invitado y el año que viene volverán seguramente, si pueden y sus obligaciones se los permiten. Estoy viendo una sola pregunta ahí en el Zoom, no sé si hay más, que habla de trámites y libertades para Santa Fe. En mi caso, que soy de Rosario, no, trámites y libertades es para toda la provincia. Lo que pasa es que tenés que buscar dónde está en Rosario. Lamentablemente esa información no la tengo porque ya cuando agarro Rosario casos ya saben dónde están. Ya, no tengo idea, pero se busca, seguramente si te acercás al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal en el Colegio de Abogados, ellos deben saberlo, pero de cajón o con algún abogado penalista de Rosario. Cualquier cosa, bueno, tengo contactos como para poder remitirte que consultes allá. Acá en los presentes, ¿hay alguien que quiera consultarle algo a los expositores? Ahí va, Lucho. ¿Para qué te llevo? Porque no escuchan en el Zoom. Es por eso, para que el Zoom no se quede afuera. No, rápidamente, si pueden hacer mención del nuevo sistema UGIN, digamos que es nuevo y tal vez nos puede llegar a generar alguna dificultad este sistema de hilos y demás que es medio, puede parecer medio complejo. El sistema UGIM, bueno, ¿Vos te has enrolado en el sistema? Si bien es nuevo para ustedes, para nosotros también es nuevo. Pero eso iba a decir. Pero es un sistema de consultas informáticos donde ustedes pueden realizarla a través de la computadora, pero tienen que ir por única vez a 1 de mayo 2820 y enrolarse. Es decir, es como una Acá en cuestión. el colegio. Nosotros, Acá en el colegio se hace. Perfecto. nosotros lo hacemos acá en la mesa de entrada, te hace Eugenia, te hace el usuario, bueno, y te descargas la aplicación. No es una aplicación, es una página directamente para que vos puedas ingresar. Tiene dos funciones, o sea, en realidad una de las funciones es que la idea es que, porque los legajos fiscales son formato papel, o sea, vos te tenés que acercar a la fiscalía, decir, quiero ver, vamos, te metes en una causa que ya tuvo audiencia imputativa, ya tuvo audiencia preventiva, te vienen a buscar, quieren cambiar el abogado, tuvieron la defensa pública, no les gustó, bueno, en fin. Y pasa mucho para aquellos abogados que hacen accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque el que hace accidente de tránsito necesita las primeras intervenciones, que generalmente las hace la policía, ¿y a quién remite la policía? No sé, la mecánica del siniestro, la pericia, la accidentológica, la toxicológica. Bueno, todas esas cuestiones las suele encauzar en la Fiscalía precisamente de siniestros. Entonces, para acceder a esos legajos y tener esas primeras pericias, tienen que ir a la fiscalía. Bueno, el sistema UGIM hoy te permite, digamos, a través de ingresar, solicitar esa información, ese legajo. Ya no se oficia, perdón, entonces ya no se oficia más al MPA, sino que se puede bajar bajo el sistema. Vos te tenés que presentar, te metés, te haces, digamos, tenés que pagar la boleta. Sí, sí. Porque eso es algo que usualmente, sobre todo acá en Santa Fe, no pasaba. Los fiscales no piden la boleta para darte acceso al legajo fiscal. Encima voy a estar pidiendo. Claro, o sea, demasiado tienen que lidiar ya con las personas detenidas como... Acotación práctica. Los jueces están empezando a pedirla, por lo tanto, cuando veamos, sale mucho más cara que la civil. Cuando veamos los honorarios, está 50 horas. Sí. Cuando veamos los honorarios, veamos ese gasto que seguramente no es un gasto chiquito como igual no es la boleta civil y comercial, pero tengamos en cuenta ese gasto porque en el área, ya en la parte judicial, están empezando a pedir. En la parte penal es porque están incluso empezando a regular honorarios.
cosa que tampoco estaban haciendo y ahora ya están regulando los honorarios. De todos modos, para el caso de los de accidente de tránsito, y solamente tomar vista de las actuaciones, cuando hacen la boleta, hay una que es fuero penal, fotocopias. Entonces, esa pueden pagar, tiene el mismo valor de la del fuero civil, tienen la designación, tienen para subir todo y la fiscalía se supone que te debería compartir el legajo desde ese El mismo sistema sistema. escaneado, o sea, escaneado el legajo. Y bueno, y ahí vas con la comunicación y demás. Pero bueno, se está intentando, incluso también está preparándose el famoso sistema Alberdi, se va a llamar, que es como el CIFE, pero del fuero penal, todavía no está en funcionamiento, está en modo recontraproyecto, donde ahí van a estar subidas, por ejemplo, las actas de audiencia, las resoluciones. Bueno, ya a medida que vayamos avanzando, hoy se veían solamente las actas, como mostró Eugenia, el acta de la audiencia imputativa, la imputativa en sí, que te la da el fiscal, pero a medida que vayamos avanzando en el proceso penal, vamos a ver otras audiencias, como por ejemplo la audiencia preliminar, que es la semana que viene, que es muy importante, previo al juicio, que tiene varias resoluciones. Esas resoluciones, que son importantes para todas las partes, para la defensa y para la fiscalía, algunas apelables, otras no, están en la carpeta judicial. Si vos no tenés acceso a eso, hay un montón de cosas que te estás perdiendo. Es muy importante, eso te supone que va a estar en este sistema Alberdi en algún momento. Al fuero penal también llega la informatización. Sobre todo por el tema que estamos hablando, el tema cautelar, que generalmente se da en los primeros estadios de la investigación, más allá de este nuevo sistema tecnológico que yo gracias a Dios, no porque lo utiliza, no, porque por asignaciones distintas estoy fuera del turno, sobre todo en los primeros estadios, pero quiero recalcar lo que dijo la doctora. Acá estamos todos en el mismo, bueno, no lo quería decir. La misma bolsa. Todo, no, pero, y lo que la amiga acá nos dijo también. Si bien hay un proceso penal, se habla de contraparte y demás, somos litigantes, no enemigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos primeros estadios de la investigación, por lo menos voy a hablar de mi experiencia, esto de nosotros escanear los legajos yo lo vengo haciendo y él es el principal perjudicado en esto. Escaneador. Escaneador. Yo nunca esperé la oportunidad de la audiencia imputativa. El legajo lo tenían, si no 2 días antes, por lo menos un día antes de la imputativa, tenían todo el legajo que yo tenía acceso. ¿Qué pasa? Lo que sí hablaba con mis colegas, por los defensores de mis colegas, es esperar que decida la detención, porque a veces, ¿qué sucede? Van los abogados, se te caen 10 abogados, necesito la causa, y nosotros a veces ni sabemos si lo vamos a detener o no. Entonces, esta comprensión que el fiscal debe tener al defensor, porque nosotros sabemos que, sobre todo si estamos hablando de la delincuencia primaria, la primera aprehensión, me imagino que los familiares le deben atornillar el oído en el teléfono, qué pasa y demás, alguna información hay que dar. Pero con los plazos de estos 96 horas, tengan paciencia. Yo empecé cuando era 48 horas. Nunca se me pasó un plazo. Sí, imagínense lo que era. Estábamos de turno nada más 2 días seguidos. O sea que, no sé, los primeros 8 no sé cómo. Bueno, así estamos los primeros 8. Pero esta, no sé, reciprocidad que, primero porque somos colegas, más allá del lugar que nos toque, somos todos operador del sistema y profesional del derecho. Por lo menos la experiencia personal que yo tengo, tanto con la defensa particular como la defensa pública, en el 99,9% de los casos es mi mejor ¿cómo le puedo decir? Calificación. Y esa es la relación y he tratado de retribuir esa relación. No voy a hablar por otro funcionario.
pero es bueno ir alimentando esa relación. Porque además, yo sé lo que es, que cuando Macarena me dice algo, yo sé que no me está mintiendo. ¿Está? Si me dice, esperá un día porque hay un testimonio y demás, y espero ese día, antes tomo una decisión, sé que me va a traer el testimonio, y etcétera. ¿Me entienden? Esa se debe construir esta, que no implica nada ilegal, es más, que haya una buena relación entre fiscales y los defensores, no es nada ajeno a lo que debe corresponder, digamos. Siguiendo un poco con esto, que entiendo que hay mucha gente que no es nueva en el ámbito penal, es una dinámica totalmente diferente a lo que es en el ámbito civil, que quizás lo podemos llevar más a la negociación con la contraparte de ver, che, tu cliente cuánto quiere cerrar el caso, cuánto ofrece, cuánto no, me permiten, no me permiten, y es un vínculo que también, como dice el doctor, se tiene que ir creando. También por eso seamos prolijos a la hora de trabajar, porque quizás en esta audiencia no se pudo llegar a un acuerdo por X situación, en la que viene sí, pero todo lo que vamos haciendo es nuestra historia de trabajo, por lo tanto, y también va a ser o nuestra fortaleza o nuestra debilidad. Por lo tanto, seamos prolijos, seamos coherentes, también eso es frente al juez. No vayamos a llevar locuras y también hacer perder el tiempo a todos. Seamos prolijos y coherentes a la hora de trabajar. La buena fe que le enseñan en Introducción al Derecho, esa es la que tienen que aplicar en su forma de trabajar. De ahí, eso es que ese es lo que te marca y es el sello personal de cada uno. O sea, la buena fe siempre. Después podemos discutir. Yo, o sea, bueno, con el doctor nunca me pasó, pero yo he estado en juicio y dentro de la audiencia, a lo mejor le digo una barbaridad al fiscal y salgo de ahí y me voy a tomar un café, porque tengo buena relación. Que eso no quita que uno no vaya a ejercer su rol de defensor de la manera correcta y obviamente y procurando defender al cliente. Y otra cosa, sáquense de la cabeza de que porque defendemos delincuentes, podemos permitir que nos falten el respeto como profesionales. Nosotros defendemos personas y defendemos que esa persona sea o no culpable, que no vamos a ser nosotros quienes los vamos a decidir, va a ser un juez, tiene derecho a su defensa y a todo la mejor estrategia que uno como defensor, con buena fe, pueda ofrecer. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien creo que nada. ¿Hay posibilidades de que veamos por las dudas si quedó alguna pregunta? Porque yo... No, está. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. Los esperamos el miércoles que viene. Como dijimos, es audiencia preliminar y alguna que otra audiencia que haya en la etapa intermedia. Y va a estar el doctor Ignacio Alfonso Garrone, que es el presidente del Instituto de Derecho Procesal Penal y Penal. Y bueno, y tengo que confirmar los otros dos expositores, pero bueno, seguramente será algún otro defensor o algún otro fiscal o un juez. O sea, vamos a ir rotando. Así que los esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a los expositores, que ya los comprometemos para el año que viene. Nos vemos.